Bienvenidos a todos. No se pongan tan para detrás, por favor. Vénganse para acá adelante, porque estamos más cerquita, es más fácil. Bueno, como saben, para que tomen ejemplo, el único obediente. El único obediente. Para que tomen ejemplo. Estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, capítulo... ¿Por qué capítulo vamos? 23. 23. Y es importante que recordemos un poquito que la semana pasada estábamos viendo a Pablo, a quien están juzgando, tanto el tribuno como los ancianos del Sanedrín, y él está ante todos ellos defendiendo su postura. Y él hablaba, la semana pasada estuvimos viendo que él hablaba de su conciencia, ¿verdad? Que él andaba siempre con una buena conciencia, con una buena conciencia delante de Dios, ¿verdad? Con toda buena conciencia, dice Pablo, que andaba delante del Señor. ¿Recordamos alguna de las cosas que estuvimos hablando sobre la conciencia la semana pasada? ¿Alguien recuerda algo que se le quedara? A ver, esto es un estudio y tienen que participar conmigo. No es solamente, no es un sermón, no es un monólogo, se supone que debe ser un diálogo. Así que por favor participen conmigo. ¿Alguien recuerda algo de lo que estuvimos hablando sobre la importancia de la conciencia? A ver, Javier, levanten la mano. Que también la conciencia, nuestra propia conciencia puede ser manipulada, ¿verdad? De ahí la importancia de que por encima de nuestra conciencia acudamos a la palabra de Dios. ¿Ok? ¿A qué más dijimos de la conciencia? Lo que Dios está por encima de nuestra conciencia. Eso es, que Dios está por encima de nuestra conciencia. ¿Estela? Efectivamente, si nosotros desobedecemos la voz de nuestra conciencia día tras día, nuestra conciencia se endurece y llega un momento en que ya lo malo no nos parece tan malo. Y esto es algo que hay que tener cuidado para no caer en endurecimiento de corazón. Esto era algo que Dios le reprochó a Israel a lo largo de toda su historia, que Israel endurecía su corazón para con el Señor. Todo esto lo estuvimos viendo la semana pasada con algunos pasajes bíblicos. Y veíamos también que quienes desechan su propia conciencia acaban naufragando en cuanto a la fe, creyendo a espíritus engañadores, creyendo doctrinas demoníacas y apartándose de la verdad, ¿verdad? Así que todo esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Que nosotros vamos a ser juzgados también por nuestra conciencia, porque nuestra conciencia va a dar testimonio delante de Dios de si hicimos bien o no. Bien, ahora nos quedamos, la semana pasada en el capítulo 23, nos quedamos en el versículo 2, ¿verdad? Donde dice que el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿Por qué ordena el sumo sacerdote golpear a Pablo? Pensó que estaba blasfemando. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Cuando Pablo está diciendo, ustedes me están condenando a mí, cuando yo soy sincero delante de Dios y he andado siempre con buena conciencia delante de Dios. Al decir Pablo eso, les está diciendo, ustedes son los que no andan con limpia conciencia. El sumo sacerdote dijo, ¿y este cómo se atreve? Pensaría, ¿y este cómo se atreve a decir que anda con limpia conciencia? ¿Qué hombre anda siempre con buena conciencia delante de Dios? Bueno, pues el que es sincero. No cabe la menor duda de que
la reacción de Ananías, del sumo sacerdote, lo que demostraba era que él no tenía muy buena conciencia. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Seguramente él, sabiendo que era el sumo sacerdote y reconociendo su propio pecado, dijo: si yo siendo sumo sacerdote peco, ¿cómo va a decir este que? La conciencia religiosa. Sin embargo, Pablo andaba con una buena conciencia delante de Dios, porque él era sincero en lo que hacía y procuraba agradar a Dios en todo. No significa que Pablo no pecara nunca, significa que era sincero y cuando cometía un error pues le pedía perdón a Dios y seguía adelante, pero no practicaba el pecado. Ahora, la verdad es que muchas veces, con frecuencia, mucha gente se siente amenazado ante la santidad de otras personas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando tú obras bien, cuando tú defiendes la verdad, defiendes la justicia, hay gente que se sienten molestos, y es porque ellos no son justos, porque ellos no son santos, y se sienten incómodos delante de un santo. Se apartan, no quieren saber nada con los cristianos por eso, ¿no? Porque se sienten amenazados de los verdaderos hijos de Dios. Se avergüenzan de su propia vida y prefieren condenar al creyente injustamente antes que reconocer sus propios errores. Yo creo que esto es lo que le pasó en este caso al sumo sacerdote, ¿verdad? Ahora, nosotros al recurrir a la historia, y digo a la historia no bíblica, sino a la historia secular, cuando investigamos en los historiadores del primer siglo, nos damos cuenta, descubrimos de que este Ananías fue nombrado sacerdote no por el pueblo judío. Este Ananías fue nombrado sacerdote por el rey Herodes. Y el rey Herodes, sabemos todos, que estaba al servicio de Roma. Así que este Ananías no era una buena persona en realidad, este sumo sacerdote, ¿no? Él gobernó o fue sumo sacerdote. Recuerden que el sumo sacerdote era sumo sacerdote, representante de la religión judía, pero también era como el primer ministro del pueblo judío. Pues este sumo sacerdote gobernó el Sanedrín entre el año 47 y el año 58 después de Cristo. Y según los comentarios que tiene la Biblia latinoamericana, dice que fue notablemente malo. Este Ananías fue notablemente malo. La pregunta es: ¿te extraña este comentario de la Biblia latinoamericana? No. La verdad es que este mismo episodio de cómo obra impulsivamente, ¿no?, nos demuestra realmente que él primero actuaba y después reflexionaba, ¿no? Y esto es un error, ¿no? Porque el corazón del justo, dice los Proverbios en el capítulo 15, 28, piensa antes de responder, ¿no? ¿Qué quiere decir esto con Ananías, aplicándole este proverbio al sumo sacerdote? Que él no era justo, no era una buena persona, era una persona impulsiva, y todos sabemos que las personas demasiado impulsivas se meten en problemas con facilidad, ¿verdad? Menos mal que aquí no hay ningún impulsivo. No lo hay, ¿verdad? Nadie le dé a nadie con el codo, ¿eh? Aquí no tenemos impulsivos, aquí todos somos mansos, tenemos templanza, mansedumbre. Sí, señor. El carácter, esa personalidad impulsiva mete en problema a cualquiera, imagínense cuánto más a un responsable, como Ananías, que era sumo sacerdote del pueblo y era primer ministro, era gobernante del pueblo. Ananías tenía la responsabilidad de dirigir al pueblo en justicia. Sin embargo, él se guiaba del impulso de su corazón.
¿Nos podemos guiar del impulso de nuestro corazón? Bueno, del nuestro sí, ¿no? Porque no somos como Ananías, ¿no? Tampoco nos podemos fiar del nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué? Que el corazón es engañoso, nos engaña nuestro corazón. Póngame un ejemplo, ¿cómo nos puede engañar nuestro propio corazón? Por ejemplo, podemos pensar que estamos haciendo algo bien y estar equivocándonos. Por eso de ahí la importancia de conocer las Escrituras, ¿verdad? Que es la que nos da los principios de lo que es correcto y de lo que no lo es. Por eso dice Pablo, no seáis insensatos, sino entendidos, conocedores de lo que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Muy bien. Si nuestro corazón no es bueno, nosotros lo sabemos porque la palabra de Dios lo dice. En Romanos 3:10 dice que no hay bueno ni aún uno. No hay ni buenos. O sea, fíjense en el Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. Romanos 3 del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Bueno, pero el pastor sí, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Ni aún uno. Ni el pastor. No hay bueno ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo estaba equivocado en esto? Porque la gente piensa que hay personas que son buena gente, buenas personas. Uy, es buenísimo. ¿No han oído eso? Yo conozco una persona que es una maravillosa persona. ¿No han oído hablar así? ¿Verdad? Y a veces hay algunos que dicen, yo no hago mal a nadie. Yo soy una bellísima persona. No me meto con nadie, procuro ayudar al que puedo. Pero la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, y recuerden que el Espíritu Santo de Dios escudriña aún lo profundo de Dios, cuanto más a nosotros, que somos mucho menos profundos. El Espíritu Santo que nos conoce dice que no hay bueno ni aún uno. Y esa es una verdad que tenemos que reconocer, porque aún nosotros, que amamos a Dios, que hemos nacido de nuevo, que tenemos su palabra, que la conocemos y estamos cada día creciendo en fe, en confianza, en conocimiento de Dios, aún nosotros a veces metemos la pata. ¿O no? Y la mano también. Y la mano también, la pata y la mano. Pero es una realidad que tenemos que reconocer, ¿verdad? Quiero que vean conmigo en Mateo capítulo 15. Es interesante ver este versículo. Mateo capítulo 15. Versículo 19. Aquí el Señor Jesús nos explica cuál es el origen de la maldad que hay en el mundo. El origen de la maldad que hay en todo el mundo, dice aquí el Señor, porque de los sistemas políticos salen los malos pensamientos. ¿Dice qué es eso? ¿De los sistemas políticos? ¿No? Porque del comunismo, ¿dice eso? Porque los partidos de derecha, de los fascistas, ¿dice eso? Porque del corazón
salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y el hombre se está matando a sí mismo, creyendo que si cambia las circunstancias que rodean al ser humano, el ser humano será buena persona, será una sociedad perfecta, toda la sociedad será justa, todo el mundo tendrá lo correcto, todo el mundo se llevará bien, y eso jamás va a pasar hasta que Cristo esté reinando en la tierra. Porque el corazón del hombre es malo, perverso, dice el profeta Jeremías, más que todas las cosas, y perverso. Esta es una realidad. Este Ananías era de los peorcitos que había. Volviendo al capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles, este Ananías, impulsivo, injusto, soberbio, mandó a los que estaban junto a Pablo que le golpeasen en la boca. La pregunta es, ¿tuvo el sumo sacerdote motivos para hacer eso? ¿Dijo algo Pablo que fuera malo? ¿Blasfemó Pablo? ¿Infringió algún mandamiento de la ley de Dios al decir que él había andado con buena conciencia delante de Dios? No infringió ni uno solo de los mandamientos de la ley de Dios. No ofendió a nadie. Si alguien se sintió ofendido, fue porque su corazón y su conciencia no era buena. Pero Pablo no acusó a nadie directamente. Él dijo, yo soy sincero en mi fe. Yo con buena conciencia he andado delante del Señor. La orden de golpear a Pablo fue irracional y fue ilegal. No tendría fundamento legal. Pero lo que sí es que nos sirve a nosotros para ver el carácter de este hombre. ¿Cómo era este personaje? Este personaje bíblico que es el sumo sacerdote, ¿no? Volviendo a la historia, nos dice Flavio Josefo que Ananías, el sumo sacerdote, era tan malo que murió a manos de su propio pueblo. Fueron los propios judíos los que lo mataron. Imagínense cómo era este Ananías. No era una buena persona. ¿Qué diferencia entre este Ananías y el otro, verdad? El que fue a orar por Pablo. ¿Qué diferencia? Los dos se llamaban igual, los dos eran judíos, pero había una enorme diferencia entre uno y otro. ¿En qué se diferenciaban? A ver, levanten la mano. Víctor. El primero tenía buen testimonio. ¿Alguien más? ¿Rafael? ¿Qué Ananías? Conocía al Señor Jesús. Quiere decir que tuvo un encuentro personal con Él y era discípulo de Cristo. ¿Qué más? En comparación con este Ananías, hombre malo, hombre impulsivo, el otro Ananías, había una enorme diferencia, ¿verdad? Primero mantenía una buena relación con Dios, tan buena que Dios le hablaba y él le oía. Hay muchos cristianos que no oyen a Dios, ni siquiera cuando su palabra es predicada. Son gente que la palabra les rebota en el corazón y siempre están pensando, esto le vendría bien a mi vecino, esto si tuviera aquí mi jefe, esto para mi mujer, esta palabra se la tengo que compartir a mi hijo. Pero nunca la palabra es para sí misma. Entonces esto son personas duras de corazón, la palabra no le penetra. ¿Ok? Porque son gente cerradas. Sin embargo, el primer Ananías era un hombre que tenía una buena relación con Dios, un hombre al que Jesús le hablaba y él escuchaba, y lo que es más importante, no solamente oía a Dios, sino que le obedecía con humildad.
El segundo tenía una religión, representaba a Dios, pero ni siquiera le conocía. Y menos aún le preocupaba, porque si le hubiera preocupado Dios, si hubiera pensado un poquito en Dios, sabría que tarde o temprano iba a estar teniendo que ajustar cuentas delante de Él. Esto es algo que muchos no quieren pensar. Hay gente que hacen como el avestruz, ¿verdad? Cierran los ojos, esconden la cabeza en la tierra, y ay, o como los niños, ¿no? Cuando están jugando, o cuando tú le riñes, ¿no? Te cierran los ojos y dicen, no te veo. Claro, él piensa que si él no te ve, tú no lo ves a él. Pues así son de inmaduros algunos creyentes, ¿no? Algunas personas que no piensan que un día van a tener que estar delante de Dios y que vamos a tener que dar cuenta delante de Él de todo lo que hemos hecho. Y tener esto en mente es algo que nos puede ayudar a andar de una manera diferente. Sería bueno recordarlo. Ahora, vamos al versículo 3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? ¡Wow! ¿Qué les parece la reacción de Pablo? Fuerte, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa eso de pared blanqueada? Ajá. Efectivamente, era una referencia a aquella palabra que Jesús había dicho de que a los escribas y fariseos, ¿verdad? Les había dicho, vosotros sois como los sepulcros blanqueados, ¿no? Por dentro, por fuera estáis muy bonitos, muy blanqueados, muy limpitos, pero por dentro lo único que tenéis es podredumbre. Entonces, al decirle pared blanqueada, Pablo les estaba recordando más que insulto, la declaración de Cristo, ¿no? Que Cristo conocía el corazón de las personas, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, que es donde vemos a Jesús hablando de esto. Vamos a ver la reacción de Jesús. Mateo capítulo 23, versículo 27. Mateo 23, 27. Bueno, ahí le dice un montón de cosas al Señor, porque si cogemos los versículos adelante, desde antes, empieza por ahí por el 23, ¿no? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Jesús no tenía pelos en la lengua. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué Jesús hablaba en estos términos tan fuertes? Porque Jesús no estaba hablando con ningún pecador arrepentido. Jesús no estaba hablando con alguien que no conociera la voluntad de Dios. Estaba hablando con los maestros de Israel, con quienes tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo. Es como si hoy Jesús viniera y le hablara a la curia romana, a los obispos de la Iglesia Católica, y les dijera, ¿pero qué estáis haciendo? Ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasará? Ambos caerán en el hoyo, ¿verdad? Pues aquí el Señor Jesús en el versículo 27 les dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejante a sepulcros blanqueados, pared blanqueada, ¿ok? Que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Amén. Cuando Jesús hablaba con alguien, con algún pecador que venía a Él a pedir perdón, Jesús jamás le dijo una palabra fuerte a ninguno de ellos.
Nunca. A cualquier persona cuando venía buscando misericordia, cuando venía arrepentido a los pies de Jesús, nunca Jesús. Es más, Él lo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero cuando llegaban estos hipócritas, estos sacerdotes, estos escribas, conocedores de la ley, maestros, que enseñaban a otros cosas que ellos mismos no hacían, ahí sí el Señor les ponía el dedo en la frente y delante de todo el pueblo les decía hipócritas. Pero ¿saben a quiénes les estaba diciendo esto Jesús? A los mismos que ahora estaban juzgando a Pablo. Eran los mismos. Estos sacerdotes que ahora están juzgando a Pablo por andar con buena conciencia. Es a estos a quienes el Señor Jesús les dijo hipócritas, pared blanqueada. Y Pablo lo que está es justamente recordándoles esa palabra que Jesús ya les había dicho a los ancianos de Israel. Ahora, respondamos ahora a la pregunta de si Pablo hizo bien o mal al dirigirse de este modo a quien ordenó que le golpeara. ¿Hizo bien o mal Pablo al hablarle de esta forma así? ¿Qué piensan? Supuestamente las dos cosas. No, o hizo bien o hizo mal. No puede ser, una cosa no puede ser buena y mala al mismo tiempo. Hizo bien, pero porque no lo reconoció. Y después se expulsó. ¿Hizo bien? ¿Pablo hizo bien? O sea, porque no sabía quién era. Ah, pero bueno, la cuestión es, ¿hizo bien o hizo mal? Ante la ley, ¿no? Ante la ley, es mal por lo que dijo al sacerdote. Bueno, fíjense en el versículo 4. Los que estaban presentes, es decir, los otros ancianos del Sanedrín, le dijeron al sumo sacerdote de Dios, ¿injurias? ¿Qué es una injuria? Una ofensa, un insulto, una calumnia, efectivamente. Es un insulto, pero que va contra la razón y la justicia. Es una calumnia, es hablar mal de una persona injustamente. Ahí es donde tendríamos que preguntar, ¿injurió Pablo al sumo sacerdote? No, porque lo que le dijo fue verdad. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué Pablo se disculpa? Porque fíjense en el versículo 5. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y ahí está citando Éxodo capítulo 22, verso 28, que es donde estaba escrito que a los príncipes del pueblo no se debía maldecir, es decir, a quienes dirigen al pueblo no se deben injuriar, no se deben maldecir. ¿Por qué Pablo se disculpa? Porque se estaba como metiendo con alguien que era del Efesio, que alguien como él era pues muy creyente o... Sí, pero ahí dice muy clarito, no se debían meter o tener malos tratos con los miembros de la iglesia. ¿Insultó Pablo al sumo sacerdote? Sí, lo insultó, le llamó pared blanqueada, le dijo que Dios lo iba a castigar a él y todo esto, ¿no? Ahora, no lo injurió falsamente, le dijo la verdad, desde luego, pero la manera de decirla no fue la correcta. Y ese es el quid de la cuestión. Porque, claro, él dice, no sabía que era el sumo sacerdote. Al decir esto Pablo, él estaba reconociendo que había metido la pata, porque era el príncipe del pueblo de Dios. Y aunque la persona
¿No mereciera respeto su cargo, su ministerio? Sí. Y Pablo, en razón del mandamiento de Dios, por eso él cita el mandamiento de Dios, por razón del mandamiento de Dios, Pablo quiso someterse y reconocer que había hecho mal. ¿Significa esto que cuando un siervo de Dios comete errores no le podemos corregir? No, no significa eso. Se le puede corregir, se le debe corregir, pero sin faltar el respeto a la persona ni al ministerio que representa. ¿Ok? Porque no olvidemos de que es un siervo de Dios. ¿Ok? Y en razón del ministerio que ostenta, tenemos que respetar el ministerio. Ahora, podemos corregirle y debemos corregirle. No debemos dejar que un siervo de Dios, porque sea siervo de Dios, practique el pecado. Hay que llamarle la atención, pero hay que hacerlo correctamente. Y esto fue lo que Pablo corrigió. ¿Saben? Jesús se vio en esa misma situación. En la misma situación que Pablo. A Jesús también lo golpearon cuando lo estaban interrogando. Vamos a ir a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Vamos a leer ahí el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 19. Dice: el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Macario, te buscan. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Dice eso? Le dijo: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Notan la diferencia entre la actitud de Jesús y la actitud de Pablo? Jesús simplemente argumentó: ¿dónde está mi mal? ¿Qué he hecho? ¿Por qué me golpeas? Pablo saltó con ira, Jesús se mantuvo. No es fácil mantenerse, pero si Él lo hizo, nosotros podemos hacerlo también. Y tenemos que seguir el ejemplo de Jesús en este sentido, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos aprender de la rectificación que hace el apóstol Pablo? ¿Qué podemos aprender de Pablo? Que cometió un error, se equivocó porque actuó también impulsivamente. A veces pasa, ¿verdad?, que somos atacados por alguien impulsivo y reaccionamos de la misma manera, ¿cierto? Que debemos enmendar nuestro error ante la persona que nos hizo. Ajá. Muy bien. Pero no con agresividad, sino con tolerancia. Muy bien. Efectivamente. Debemos de pensar antes de hablar. Bueno, la hermana, lo digo por los que están escuchando a través de internet, Amanda decía que debemos reconocer nuestros errores y no de una manera impulsiva, ¿verdad? Y Alba decía de pensar antes de actuar. Claro, debemos pensar antes de actuar, ¿verdad? Y esto es importante.
Otra cosa que podemos aprender también de la actitud de Pablo es que aunque los siervos de Dios se equivoquen, debemos mantener una actitud de respeto hacia el ministerio. Y el sumo sacerdote cometió un error, cometió un pecado. Injustamente mandó golpear a quien no lo merecía. Él no tenía legitimidad para hacer eso. Él solo podía castigar a alguien después de comprobar su culpabilidad. Y apenas si Pablo estaba empezando a hablar, ya le estaba golpeando. Entonces él obró mal, pero Pablo tampoco debía responder con mal. A nosotros a veces alguien nos injuria, nos insulta, nos viene con improperios, pero nosotros no podemos reaccionar, no debemos reaccionar de la misma manera, porque si conocemos el testimonio de Cristo, debemos reaccionar conforme al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarle a que vean conmigo en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Vamos a leerlo a partir del versículo 19. Dice, porque esto merece aprobación. Primera de Pedro 2, 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Esto merece aprobación. Es bueno padecer molestia a causa de la conciencia delante de Dios. Padecer por actuar bien. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Hermoso pasaje, ¿verdad? Seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No el impulso de nuestro corazón, ¿verdad? A veces saltamos. Mi madre decía, niño, que salta como el aceite. ¿Han visto cuando el aceite está caliente y le cae una gotita de cualquier cosa? Y cuando uno es impulsivo, mi mamá le decía, niño, saltas como el aceite. Tómate las cosas con calma. Los creyentes no debemos saltar como el aceite, porque recordemos lo que dice Santiago en el capítulo 1, 20, ¿verdad? Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando actuamos airados, solemos cometer errores. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Al final Pablo rectificó, y eso tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprender de Pablo que si metemos la pata, la saquemos. Oye, mire, si he dicho algo que no debía, lo siento, perdóname. No debía haber dicho esto. Si hacemos algo que estaba mal, lo siento, perdón. No debía haber hecho esto. Porque eso demuestra madurez, demuestra humildad, demuestra capacidad espiritual. El espiritual no es quien saca pecho y mira a los demás por encima del hombro. Ese es más carnal que cualquier otra. Será espiritualista, pero espiritual no. El espiritual es humilde. El espiritual reconoce sus errores, porque sabe de sus limitaciones y depende de Dios. Y solamente cuando se suelta de la mano de Dios se resbala y cae.
Pero cuando se resbala y cae, que no es que él ponga la cáscara y se tire, que es otra cosa. Cuando se resbala y cae, pide perdón. Y eso demuestra que ahí hay espiritualidad, demuestra que hay madurez. Y eso es importante en la vida cristiana. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, ¿tenía Pablo razón en el argumento que presentó? Cuando él dice, estás tú, como dice ahí, dice, estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me haces golpear. ¿Tenía razón en este argumento? Sin duda. El Sanedrín debía juzgarle conforme a la ley del pueblo judío. Incluso el Sanedrín mismo estaba sujeto a la ley. El sumo sacerdote no podía quebrantar la ley, porque la ley es más importante que el sumo sacerdote. Los pastores no podemos saltarnos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es más importante que los pastores, porque es palabra de Dios y nosotros somos hombres. ¿Están de acuerdo? ¿Lo entienden? No sigan a pastores que ignoran la palabra de Dios, que la dejan a un lado. No crean a pastores que menosprecian la palabra de Dios. Hoy en día hay un movimiento dentro de la iglesia evangélica que se llama movimiento liberal, que afirman que la Biblia no es palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y ellos se permiten coger las tijeras y decir, este pasaje no estaba en los textos originales, este pasaje no estaba en los textos más antiguos, este pasaje no estaba aquí o no estaba allí. ¿Y quién les da a ellos la autoridad para decir qué pasaje sí y qué pasaje no? Yo creo que lo que dice el apóstol Pablo, 1 de Timoteo capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y esta palabra que nosotros tenemos aquí ha llegado hasta nuestros días fielmente conforme a los textos originales. Toda. Y toda ella debe ser tenida en cuenta. Y no hay nada aquí que deba desecharse. Si hablamos de las Biblias, hasta la Reina Valera del 60, de ahí en adelante ya, es otra cuestión. Es una lástima que hoy en día las sociedades bíblicas, hay gente que no le gusta que yo pueda decir estas cosas, y menos por televisión. Me escriben cartas después amonestándome, llamándome la atención, que estoy injuriando a una institución que ha servido al pueblo evangélico por siglos. Es verdad, las sociedades bíblicas unidas, y me refiero a la sociedad bíblica española, ha servido al pueblo de Dios por siglos. Pero hoy en día la sociedad bíblica, al menos en este país, es un negocio que hace Biblias a la carta. Yo sé que esto a algunos no les gusta que se diga, pero es la verdad. Y nosotros tenemos que defender lo que es verdad. Vienen los católicos y les dice, quiero que me quites este pasaje de aquí y que me ponga este otro, que quite donde pone hermano de Jesús y me ponga discípulo. La Biblia de Dios habla hoy es una Biblia amañada para la Iglesia Católica, hecha por las sociedades bíblicas españolas. La Biblia del 95, la Biblia pentecostal, es una Biblia amañada para los pentecostales. La Biblia del 77, la versión del 77, amañada para las asambleas de hermanos. Son versiones bíblicas que no se sujetan a los textos, al textus receptus, es decir, a los textos recibidos. A partir de 1909, ya la Reina Valera se ajustó al lenguaje y en el 60 ya se cambiaron algunas cositas, pocas,
tímidamente, pero fue el primer espadazo que se le dio a la Reina Valera. Pero del 60 en adelante no hay ni una sola versión, ni la versión latinoamericana, ni la versión La Palabra, que la están vendiendo con multitud de grandes ministros, siervos de Dios, diciendo que son las mejores Biblias, las mejores traducciones. Mentira. Ellos cobran por decir eso. A partir de la Reina Valera del 60, no hay ni una sola versión que no contenga errores, que no haya reducido la palabra de Dios, que no haya cortado títulos que hablan de Cristo como Dios y Señor, que no hayan cambiado algún tema. Y eso no se debe hacer, porque esto es palabra de Dios. Nosotros tenemos que defender la verdad, aunque a algunos no les guste. Amén. Pablo tenía razón en lo que dijo. Incluso el Sanedrín estaba sujeto a la palabra de Dios. Incluso los ministerios estamos sujetos a la palabra de Dios. Incluso los teólogos están sujetos a la palabra de Dios. Incluso las sociedades bíblicas deben estar sujetas a la palabra de Dios. Porque un día esta palabra les juzgará. Pablo les estaba diciendo al Sanedrín: ustedes me quieren juzgar a mí, cuando ustedes no cumplen con la palabra de Dios. Y esto es lo que yo les digo muchas veces a los pastores que me juzgan y que me ponen correos llamándome de todo. Les digo: ¿en qué estoy equivocado? Cítame las Escrituras. Todos son excusas. No, es que siempre se ha creído eso, es que grandes siervos de Dios lo han defendido, y a mí qué me importa lo que defiendan los grandes siervos de Dios si no concuerda con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, esta es la verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es verdad, toda ella. Salmo 119, 160. Si tenemos discrepancias con alguien, no obstante, no tenemos que llegar a golpearle como hizo Ananías. Ni tampoco tenemos que llegar a insultarlos como hizo Pablo, llevados por la ira, no. Tenemos que intentar dialogar, siempre en base a las Escrituras. Y si no hay entendimiento, no pasa nada. Podemos respetar a la persona. A lo mejor no respetamos lo que cree la persona, pero respetamos a la persona. Pero hoy en día, o estás de acuerdo con la gente, o la gente te injuria y te persiguen y te acusan y te insultan y te dicen de todo. Esto no debe ser así. Eso no es correcto. No es lo que hay que hacer, porque no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Jesús nos enseñó en el Evangelio que debíamos amarnos los unos a los otros. Y que debíamos amar incluso a nuestros enemigos. Así que si hemos de amar a nuestros enemigos, ¿cómo no nos hemos de amar entre hermanos? Aunque no estemos de acuerdo, pero por lo menos respetarnos como personas. Porque la Biblia no busca la uniformidad, sino la unidad del pueblo de Dios. Y hay algunos que si tú no cantas como ellos, te dicen que tú estás muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque no grito, porque no salto, porque no empiezo a moverme así, como se ve en algunos vídeos. Por eso estoy muerto. Porque no hago el caballito o el perro, o me pongo a reír y revolcarme por el suelo, por eso estoy muerto. No, yo no estoy muerto espiritualmente. Lo que pasa es que para mí la relación personal con Dios es algo muy serio. Yo creo que la espiritualidad es algo que hay que tomárselo en serio. No es para reírnos, no es para revolcarnos por los suelos, no es para que nadie nos empuje y nos tire al suelo. No es para eso.
La espiritualidad es que la relación personal que tenemos con Dios va a cambiar nuestra vida. Y si nuestra vida realmente está cambiando, si de verdad nuestra vida se está sujetando cada día más a la palabra de Dios, y Dios está obrando en nuestras vidas y está cambiándonos, ¿quién tiene derecho a decirnos que estamos muertos? ¿Por qué? Porque no gritamos. Pues grita tú con tu vida que yo adoraré a Dios con mi muerte. Amén. ¿Me entienden, hermanos? ¿Seguro? Hay muchos movimientos que van y vienen, ¿verdad? De vientos de doctrina, de estratagemas de hombres que son como oleadas. Y algunos vienen como descubriendo la pólvora. Y hace ya 20 años aquí en España ya la gente se caía al suelo y se reía y se revolcaba y tiraban la chaqueta y la gente se iba al piso y todo eso. Eso no es nuevo. Algunos lo traen como si fuera algo nuevo. Para nosotros eso no es nuevo. Cuando tú vas ya nosotros venimos de vuelta. Lo que pasa es que para nosotros es serio. Las cosas del Señor no son para tomársela a la ligera. Son cosas que tienen que ver con la eternidad, que tienen que ver con la salvación de las almas. ¿Cómo vamos a tomarnos esto a broma? Algunos se preguntaron, ¿cómo es posible que Pablo no reconociera al sumo sacerdote? ¿Verdad? ¿Tienen alguna explicación? A ver. Por su conducta. La verdad es que nadie esperaría que un sumo sacerdote actuara de esa manera, ¿no? Algunos teólogos creen que cuando Pablo dice esto de no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, es como una frase irónica, ¿no? Sarcástica, ¿no? Como diciendo, porque se está portando mal, ¿no? Pero bueno, el contexto no nos deja ver que sea así, ¿no? Más bien parece desmentirlo, ¿no? ¿Perdón? No, pero en realidad en este caso, como Pablo después rectifica, entonces más bien algunos especulan incluso que es que Pablo era corto de vista, ¿no? Y que por eso no lo pudo... Bueno, tienen incluso base bíblica para afirmarlo, ¿no? Recuerdan en Gálatas capítulo 1, creo que es, ¿no? Donde él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces algunos dicen es que Pablo tenía problemas de visión, algunos dicen que ese era su aguijón en la carne, ¿no? Que no veía bien, ¿no? Pero todo eso son especulaciones en realidad, ¿no? Otros en cambio dicen que lo más probable es que el sumo sacerdote no fuera con la ropa sagrada. Y esta es una explicación mucho más lógica, porque ¿dónde se está produciendo este juicio? En los juzgados. Bueno, en los juzgados de aquella época y de aquel lugar, pero ¿cuál era el juzgado? ¿Dónde estaba el juzgado en aquella época? A ver, ¿quién? En la iglesia no. Efectivamente, en la casa del tribuno. Muy bien, ¿quién lo dijo? Silvio, muy bien, Silvio. En la casa del tribuno, en la fortaleza Antonia, ahí es donde, claro, fue el tribuno que lo tenía a Pablo preso, aunque ya le soltó de las cadenas y todo eso, pero hizo llamar a los ancianos y ellos fueron allí. Claro, para los judíos, entrar en casa de un gentil era una ofensa. Pero si encima hubiera llevado las ropas sagradas, las hubiera manchado, según la mentalidad judía, hubiesen sido ropas inmundas. Hubiesen tenido que lavarlas o hacer nuevas, vete tú a saber, ¿no? Entonces lo lógico es que fueran con ropas normales. Y los ancianos de Israel, los judíos que formaban parte del Sanedrín, todos iban con túnicas grandes, con un manto por la cabeza y
Y es posible que cuando Ananías mandó golpear a Pablo, pues por la posición que estuviera o lo que fuera, en ese momento Pablo no le viera bien la cara. Y por eso no supo quién había dado la orden, ¿no? Pues cualquier anciano del Sanedrín podía haberlo hecho, ¿no? Por eso la cuestión de Pablo, ¿no? Hay otros también que piensan, ¿no? Como ven, hay diferentes posturas, ¿no?, teológicas en esto, ¿no? ¿Quién piensa que como el sumo sacerdote cambiaba todos los años, Pablo no conocía al que estaba en ese momento, ¿no? Pero bueno, sea como sea, lo que está claro es que en ese momento él no lo conoció, ¿no? Pero, y por demás, como decía Montaña, también tampoco se esperaba que un sumo sacerdote actuara de esa manera, ¿verdad? Bien, vamos a leer desde el 5 un poquito para adelante. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Bueno, y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen otra vez a la fortaleza. O sea, estaba en casa del tribuno y mandó que lo llevaran otra vez a las carcelitas, ¿no?, a donde lo tenían encerradito antes. Así que, ¿por qué actúa Pablo así? Interesante, ¿verdad? Cuando dice aquí: entonces Pablo, versículo 6, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo. Yo creo que Pablo lo hizo por 3 razones fundamentales. Primera, porque él se dio cuenta de esa división. Él conocía el Sanedrín. Él había estado varias veces en el Sanedrín. Recuerdan que él decía que había recibido cartas del Sanedrín y todo esto. Él conocía él era fariseo, él era un miembro importante dentro de la comunidad judía en Jerusalén. Y él conocía esa división interna entre los fariseos y los saduceos. Sabía que no se ponían de acuerdo en ciertos temas. Y si el Sanedrín no se ponía de acuerdo en cuestiones tan importantes como estas, ¿por qué le juzgaban a él? Por sus convicciones. Yo creo que Pablo dijo: yo no estoy enseñando nada que esté fuera de la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios en esa época era el Antiguo Testamento nada más. ¿Okay? El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, pero el Nuevo Testamento. Pablo no había enseñado nada fuera del Antiguo Testamento. Yo creo que la segunda razón, porque se dio cuenta de que no había esperanza de mantener una discusión racional que pudiera sacarle de aquel embrollo, ¿no? Y tercera, porque sabía porque no sabía qué iba a pasar con él después de aquel juicio. Igual determinaban matarlo, como habían matado a Jesús o como habían matado a Esteban, ¿verdad? Recuerden que por todos lados el Espíritu Santo le había venido dando avisos de que en Jerusalén le esperaban prisiones y tribulaciones. ¿Recuerdan? En el 20:23 se comenta, ¿verdad? Razón por la cual yo creo que Pablo quiso aprovechar, dijo: si de esta es mi última oportunidad de predicar el Evangelio, quiero aprovecharla. Y por eso empezó a hablar de la resurrección de Cristo.
Pues son 3 buenas razones, ¿no? Para explicar por qué siguió esa estrategia, ¿no? Ahora, ¿qué te parece la estrategia de Pablo? Para ver el fariseo y saduceo, él debe ser discípulos y fariseos, y conocía a los fariseos por la doctrina de los fariseos, que no estaba, que era igual que ellos, pero los saduceos no querían una restricción, no estaban cumpliendo el espíritu. Y ahora que fuera centurión, y ya tendría más de falta. Es que él sabía que en el Sanedrín había más fariseos que saduceos. Y él era fariseo, él había sido fariseo. Algunos se extrañan de que Pablo se identifique como fariseo, cuando más adelante en Filipenses capítulo 3, fíjense, él dice que ese estilo de vida para él era basura, ¿no? Sin embargo, él se identifica como fariseo, ¿no? Pero miren Filipenses capítulo 3, creo que es Filipenses 3 me parece. Dice, versículo 4, aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Él se identifica como fariseo, pero más adelante dice, versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, para él el ser fariseo, el guardar la ley, todo esto era basura. Pero en ese momento le interesaba identificarse como fariseo, porque él sabía que había más fariseos que saduceos, y si se ponía del lado, si conseguía que los fariseos le defendieran, estaba claro que iba a salir libre de allí. Y él usó el conocimiento que tenía del Sanedrín, el conocimiento que tenía de sus adversarios. Y esto también es una enseñanza, debe ser una enseñanza para nosotros. Conocer a nuestros adversarios nos da la posibilidad de vencerlos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Él demostró realmente que él conocía al Sanedrín. Y todo este proceso, vamos a dejarlo aquí porque no nos da tiempo de más, ¿no? A ver dónde lo dejamos. Aquí. Decía que él conocía bien a los adversarios con los que se estaba enfrentando. Y esto es importante porque le dio la estrategia para él poder salir de allí. Después vamos a ver qué es lo que acontece, ¿no? Y es muy interesante lo que viene a continuación. Yo les invito a que lean todo el capítulo 23 porque no tiene ningún desperdicio, ¿eh? Es muy, muy interesante y contiene muchísimas enseñanzas importantes. Antes de terminar, ¿alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado en el tintero? Lo que es interesante saber también es que todas las situaciones que Pablo vivía, ya Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 16, ya había profetizado también, ¿no? Que lo asustarían a sinagogas, entregarían a los gobernadores. Efectivamente. No se preocupaba de que iba a hablar, pero aseguro que también el Espíritu Santo les iba a dar que hablar. Yo creo que este conocimiento, esta sabiduría es don de Dios, ¿no? Porque en esa situación uno se pone nervioso y no sabe qué hacer, pero en ese momento Dios te hace que tu mente se aclare y tú sabes exactamente lo que tiene que decir, cómo lo tiene que decir para causar el impacto y hacer que todos los que están en contra tuya empiecen a pelearse entre ellos y se olviden de ti, o incluso empiecen a defenderte. Interesante, ¿no? ¿Más cosas? No hay pregunta.
Bueno, pues anoten las preguntas cuando estén leyendo las Sagradas Escrituras. Si les surge alguna duda, cualquier cosa, anótenla, y el próximo jueves, si Dios quiere, pues seguimos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 23. Y ahora, por el momento, nos ponemos de pie y damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor por este tiempo en el que hemos podido estudiar las Escrituras, y vamos adelante sabiendo que Dios está con nosotros y que cada día podemos estar un poquito más cerca de Él si queremos. Amén. Yo les invito para que el próximo domingo a las 10:30 ya estemos aquí orando al Señor. A las 11 comenzamos a alabarle, a bendecirle, y a las 11:30 comienza el sermón. 11:30, 12 menos cuarto. Estén puntuales para que mostremos a Dios nuestro respeto y nuestra gratitud también por todas sus bendiciones. Amén. Vamos a orar. Alguien que por favor nos despida con la paz del Señor, dando gracias por esta palabra hermosa que Él nos ha dejado para meditar en ella. Adelante. Señor, en verdad que tu palabra es hermosa. Aún cuando la vivimos, estamos tratando de guiar por ella. Por eso te rogamos, Dios, que tú te pones diferentes a hacer lo que implique en nuestro corazón. Ayúdanos a acreditar las situaciones como estaba Pablo, a poder echar mano de ti, a poder pensar en tú, y que tu Espíritu que muera en nosotros nos pueda guiar como tú lo harías. Amén. Gracias, porque de verdad que tú nos das la dirección que necesitamos. Es algo real. Por eso te agradecemos tu palabra, te agradecemos este momento. Y te pedimos, Dios, que tú nos lleves también aquí a donde vayamos, que tú nos recuerdes cada una de las cosas que hemos meditado hoy para el resto de la semana. Amén, Padre. Amén, Señor, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Perdón. El hermano Silvio tiene algo que decir. Pase por aquí, mi hermano. Dos cosas. El tema del ropero, que los hermanos que